Física mecánica y termodinámica. Ficha 56650. Quien les habla, Miguel Andrés Esteban Rodríguez. Co-desarrolladores, Samuel David García Galvis, Luis Iván León Quiseno y Carlos Andrés Zamora de Asa. Liderados por la profesora Adriana Cecilia Benítez Cubaque, de la Corporación Unificada Nacional CUN. En la introducción tenemos que la física mecánica y la termodinámica son dos ramas fundamentales de la física que estudian respectivamente el movimiento de los objetos y las interacciones relacionadas con el calor y la energía en sistemas macroscópicos. La física mecánica abarca conceptos como la cinemática, que se centra en el movimiento de los objetos sin considerar sus causas, y la dinámica, que analiza las fuerzas que causan dicho movimiento. Por otro lado, la termodinámica se enfoca en el calor, la temperatura y la energía, investigando cómo estos aspectos afectan el comportamiento de los sistemas físicos. En esta sección vamos a abordar nuestro mapa conceptual hecho desde la página MinMeister, donde veremos los subtemas de la física mecánica y termodinámica. Trabajo, potencia y energía. Estudia la relación entre la energía y el trabajo realizado por las fuerzas, así como la tasa a la que se realiza el trabajo. Cinemática. Estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen, abordando conceptos como la posición, la velocidad y la aceleración. Fuerza, dinámica y estática. La dinámica se enfoca en las causas del movimiento, describiendo cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. La estática estudia el equilibrio de objetos bajo la influencia de fuerzas. Sistema de partículas y cuerpos rígidos. Analizan el movimiento y el equilibrio de colecciones de partículas y objetos rígidos, así como las colisiones entre ellos. Cantidades físicas. Son magnitudes que se pueden medir y expresar numéricamente, como la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Vectores. Son cantidades físicas que tienen magnitud y dirección, como la velocidad y la fuerza. Fluidos. Estudian el comportamiento de líquidos y gases en reposo o en movimiento, abordando temas como la hidrostática, la hidrodinámica y la aerodinámica. Y por último, la termodinámica y entropía. La termodinámica se ocupa del calor, la temperatura y la energía en sistemas macroscópicos, mientras que la entropía es una medida de la dispersión de la energía en un sistema y está relacionada con la dirección de los procesos físicos. Listo, porque ahora vamos con cinemática, con la infografía. Bien, este es el tema que escogimos. Es muy interesante porque pues, es como se mueven los objetos en movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento rectilíneo uniforme variado, o movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también se conoce así. Caída libre y lanzamiento vertical, lanzamiento horizontal, movimiento parabólico, movimiento circular, que también es espectacular, y el laboratorio de cómo funciona todo esto. Muy bien, vamos a empezar. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que el objeto se desplaza en línea recta, a una velocidad constante. En otras palabras, la distancia recorrida por el objeto en cada intervalo de tiempo es la misma. En términos matemáticos, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es esta. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Donde, pues ya saben, t es la distancia, v es la velocidad y t es el tiempo, ¿sí? El tiempo que ha transcurrido. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo y la velocidad puede haber una velocidad inicial y una final, igual que un tiempo inicial y un tiempo final. Entonces, toda esta formulita se puede, digamos, si tienes la distancia y la velocidad y no el tiempo, pues ahí se hace la conversión. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado, ¿sí? Implica un cambio constante en la velocidad de un objeto, ¿sí? Aquí la velocidad es constante, no cambia, es la misma. O sea, digamos, no es que digamos que tú vas así, no haces ¡fuan!, sino que vas así normalito todo el tiempo, todo el rato. En cambio la velocidad es así ¡fuan!, y no es constante, sino que tiene algunas paradas, ¿sí? Y eso tiene su formulita, ¿sí? Entonces, tiene un cambio constante en la velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo. La aceleración constante es la característica distintiva de este tipo de movimiento. Esta es la ecuación, ¿sí? Donde la distancia es igual a velocidad inicial o la velocidad cero por el tiempo más un medio por la aceleración. Si la aceleración es aquella que es el periodo donde hay más donde aumenta la velocidad, mejor dicho. Por tiempo al cuadrado, ¿sí? Donde ya saben, ves la distancia, ves la velocidad inicial, A es la aceleración constante y T es el tiempo transcurrido. Bien, vamos con caída libre, lanzamiento y el lanzamiento vertical. La caída libre es un tipo de movimiento en el que el objeto cae debido a la gravedad, ¿sí? Sin experimentar ninguna resistencia al aire u otras fuerzas. Esto es para hacer más limpio o, digamos, hacer la ecuación más fácil de entender y sin tanto complique, ¿sí? O sea, como en un mundo ideal. Pero igual, trasladándolo en el mundo real, los resultados son aproximados, ¿sí? Entonces, la ecuación de la caída libre es distancia es igual a un medio por la gravedad, mira, por tiempo a la 2.
El lanzamiento vertical es similar, ¿sí? A la caída libre, pero implica que un objeto se lanza hacia arriba o hacia abajo con una cierta velocidad inicial. Bien, entonces vamos ahora con lanzamiento horizontal. Lanzamiento horizontal es parecido a la caída libre con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver. El lanzamiento horizontal implica que un objeto se mueve horizontalmente con una velocidad constante, ya verán, mientras cae verticalmente debido a la gravedad. La trayectoria del objeto sigue una curva parabólica. La distancia horizontal recorrida se calcula utilizando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Mira, aquí está. ¿Listo? Entonces, así mismo se va a tratar el movimiento horizontal. El lanzamiento, perdón. Ahora vamos con el movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene relación con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado, ¿sí? Sí, es una combinación de movimiento horizontal uniforme y movimiento vertical uniformemente acelerado, caída libre. La trayectoria del objeto sigue una forma parabólica. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado se utilizan para describir este tipo de movimiento. Bien, ahora vamos con el movimiento circular, que es así. Este es parabólico, hace una parábola como un cañón, ¿sí? O una bala. Y ahora vamos con el movimiento circular uniforme. Listo. El movimiento circular uniforme es aquel en el que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria circular, con una velocidad constante. La velocidad tangencial del objeto es constante, pero su dirección cambia constantemente. La aceleración del movimiento circular uniforme se llama aceleración centrípeta y se dirige hacia el centro del sitio. Mira, va así, fuan, 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 y va dirigida al centro del mismo, pero claramente con sus limitantes. Esto lo hace generalmente una partícula. Bien, entonces vamos a ver los laboratorios de cinemática. Son espacios donde se llevan a cabo los experimentos de todos estos, ¿sí? Para estudiar y analizar los diferentes tipos de movimiento. Estos pueden implicar el uso de dispositivos como sensores de movimiento, cronómetros, rampas y proyectiles, para recopilar datos y validar las ecuaciones y teorías de la cinemática. Listo, esto es cinemática. Cordial saludo compañeros y docente. Vamos a realizar un experimento para la asignatura Física, Mecánica y Termodinámica. Para este experimento vamos a utilizar una botella con agua y una botella vacía y una fuente de energía que va a ser en este caso el calor por fuego. Vamos a proceder metiendo esta botella la energía y podemos observar que se va a transformar y va a tomar su misma forma. En este caso vamos a meter la botella con agua y vamos a observar que no hace nada. En el primer caso sucede porque hay una masa, el volumen es menor, entonces va a tomar siempre su misma forma y por eso se va a transformar. En este caso, en el segundo caso, vemos que no sucede nada, no se deforma. Esto pasa porque el volumen es mayor, tendría que haber un volumen más de energía para poder llegar a deformar esta botella. Ahora vamos, ¿sí? Ahora vamos con el ejercicio a realizar. También va a ser de cinemática. Entonces, un automóvil acelera y cambia su velocidad de 85 km por hora a 120 km por hora en un tiempo de 15 segundos. Vamos a determinar el desplazamiento recorrido en metros. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que es 85, ¿sí? Tenemos la velocidad final, que es 120, que aquí está, y el tiempo en 15 segundos, que aquí está. Vamos a hacer la conversión, ¿sí? Vamos a hacer la conversión de 85 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, primero lo multiplicamos por 1000 metros, que es un kilómetro, para cancelar el kilómetro de 85 kilómetros por hora. Y también lo multiplicamos por la hora, que son 3600 segundos. Entonces aquí cancelamos horas con horas, kilómetros con kilómetros. Entonces hacemos la multiplicación. 85 por 1000 dividido 3600. Esto da 23.31 metros por segundo. Mira que ya aquí cambió de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora vamos con la velocidad final, 120. De 120 igual, mismo procedimiento, lo multiplicamos por 1000 y por una hora que sobre 3600 segundos. Entonces cancelamos horas con horas, kilómetros con kilómetros, 120 por 1000 metros dividido por 3600 segundos. Y nos da 33.33 metros segundo. Listo, vamos a recordar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme acelerado que lo vimos en la infografía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Velocidad final, que es esta de acá,
33.33 metros segundo, más velocidad inicial, que es 23.61 metros por segundo, sobre 2 por tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tiempo? 15 segundos. ¿Listo? Entonces hacemos la suma de 33.33 metros por segundo, ¿sí? Reemplazando, y más 23.61 metros por segundo, ¿sí? Sobre 2. Esta operación de aquí nos da 28.47 metros por segundo. Y nos falta multiplicarlo por el tiempo, que es 15. Cancelamos segundos con segundos y nos da 427.05 metros. Entonces aquí ya tenemos la distancia. Entonces, ¿cuál es? Según esto vamos a determinar el desplazamiento, ¿sí? O distancia. Entonces, distancia es igual a, ¿cómo es? 427.05 metros. ¿Listo? Eso sería todo. Conclusiones. En este trabajo hemos explorado una amplia gama de temas fundamentales en el campo de la física, desde las cantidades físicas básicas hasta conceptos más avanzados como la termodinámica y la entropía. Al analizar cada uno de estos temas, hemos profundizado en la comprensión de los principios que gobiernan el comportamiento de la materia y la energía en el universo. Hemos aprendido que las cantidades físicas son magnitudes que se pueden medir y expresar numéricamente, proporcionando una base para la descripción cuantitativa de los fenómenos físicos. Los vectores, por su parte, son herramientas poderosas para representar cantidades físicas que tienen tanto magnitud como dirección, siendo esenciales en el análisis de fenómenos como el movimiento y las fuerzas. En cuanto a la cinemática, hemos explorado cómo se describe el movimiento de los objetos a través de conceptos como la posición, la velocidad y la aceleración. Esto nos ha permitido comprender mejor cómo los objetos se desplazan en el espacio y cómo podemos predecir su movimiento utilizando ecuaciones y gráficos adecuados. Al estudiar las fuerzas, tanto en el contexto de la dinámica como de la estática, hemos examinado cómo interactúan los cuerpos bajo la influencia de estas fuerzas, así como se relacionan con el movimiento y el equilibrio de los objetos. Esto nos ha proporcionado una comprensión más profunda de las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los cuerpos en el universo. El análisis del trabajo, la potencia y la energía nos ha permitido entender cómo se transforma y se transfiere la energía en diversos sistemas físicos, así como la relación entre el trabajo realizado y la energía asociada a dichas interacciones. Además, hemos explorado el comportamiento de sistemas de partículas, cuerpos rígidos, colisiones y fluidos, lo que nos ha brindado una comprensión más completa de cómo interactúan los objetos y las sustancias en diferentes condiciones. Finalmente, al estudiar la termodinámica y la entropía, hemos profundizado en el análisis de los procesos térmicos y en la comprensión de cómo la energía se distribuye en los sistemas físicos, así como en la dirección de los procesos naturales hacia un aumento de la entropía. Muchas gracias.